nuestra profesión y nuestro oficio. Y creo que hoy no va a ser la excepción. Nos vamos a llevar una palabra. Creo que Dios, como les decía, nos va a hablar en este día. Yo he titulado el mensaje: Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuántos creen eso? Que a Dios no se le escapa nada, que Dios tiene todo planificado, tiene todo organizado, tiene todo ordenado. Si nosotros escudriñamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que del Génesis al Apocalipsis, primero que hay un orden. Después, lo segundo es que Dios tiene todo predestinado, diseñado y señalado para usted y para mí. Entonces creo que Dios en este tiempo va a llegar a tu vida. Dios en este tiempo va a hacer lo que no pudo hacer hasta ahora. Dios en este tiempo va a soltar aquellas cosas que todavía estaban retenidas y estaban atrapadas. Entiendo de parte de Dios que va a ser un tiempo donde Dios va a derramar de su gloria, va a derramar de su presencia. Y así como muchas veces contamos la historia que el arca del pacto fue a la casa de Obed-edom, dice que él y toda su casa fue bendecida, fue transformada. Creemos que la presencia de Dios en este tiempo va a estar en nosotros, va a seguir en nosotros y en nuestra casa, y nuestra vida va a ser cambiada y va a ser transformada. Entonces no pierda la esperanza, no pierda la fe, no baje los brazos, porque Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue manifestándose, Dios se sigue glorificando, Dios sigue haciendo cosas que, aunque parezcan imposibles para nosotros, para Él son todas posibles. Así que aunque peleen en contra de nosotros, debemos entender que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, entendemos de que vamos a tener victoria. Así que no baje los brazos. Hoy vine a alentarlo para que, si no tiene fuerza, como dice la palabra, Él va a renovar las fuerzas que no tenemos y va a multiplicar aquellas que nos fueron sacadas, nos fueron arrancadas. Y si viniste cansado, viniste agobiado, viniste atormentado, cree que por el poder de la palabra te vas a ir libre, te vas a ir restaurado, te vas a ir sanado y te vas a ir con el milagro que viniste a buscar, en el nombre poderoso de Jesús. Siempre digo que nos vamos a llevar aquellas cosas que hemos venido a buscar. Aún aquellos que no quieran escuchar, aún aquellos que se duerman, aún aquellos que resistan la palabra, que resistan. Entendemos de que Dios va a hacer lo que tenga que hacer sobre aquellas personas que tengan la idea y el sentimiento, y no solamente eso, sino la sensación de poder recibir la palabra, poder atraparla y luego poder ponerla por obra. ¿Sí? Dice la Biblia y nos enseña que el que pide es el que recibe. Amén, ¿estamos de acuerdo en eso? Y el que busca es el que halla. Entonces, entendemos que los que pedimos y los que estamos orando y los que estamos clamando, vamos a obtener una respuesta. Pero si usted no está orando, no está pidiendo y no está clamando, difícilmente Dios se pueda glorificar en su vida. Entonces, si estuviste orando, si estuviste clamando, si estuviste pidiendo, quédate tranquilo, porque en el tiempo perfecto de Dios, Él se va a glorificar y se va a manifestar. ¿Cuántos hemos recibido milagro de parte de Dios en este lugar? Muchos de los que estamos aquí. Y si todavía no llegó tu milagro, seguí esperando. Sé paciente, que Dios te lo va a entregar en el nombre poderoso de Jesús. Pero vamos a la Escritura. Quiero compartirle algunos textos bíblicos donde podemos ver que Dios es soberano y que Dios se glorifica en el tiempo y en el momento oportuno. Vayamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 30. Vamos a leer a partir de ahí. La Biblia nos enseña y nos dice lo siguiente: entonces el ángel le dijo: María, no tema, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Eso es Lucas, perdón, me equivoqué. Estaba leyendo otra cosa. Lucas 1:32 había leído, perdón. Lucas 1:30, como había leído. Dios, viene un ángel y se le revela a María. Sabemos que María era virgen, que María estaba casada con José,
Pero había algo que Dios había diseñado, había establecido, y había un propósito sobre la vida de María. Ella todavía no lo sabía, ella todavía no estaba enterada, pero vino un ángel y le dijo: he hallado gracia y has hallado gracia ante los ojos de Dios, y vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Pero no era cualquier hijo. El hijo que iba a dar a luz iba a ser aquel hijo que iba a marcar un antes y iba a marcar un después. Entonces muchas veces lo que nosotros estamos esperando, lo que nosotros estamos anhelando, por lo cual nosotros estamos orando, por ahí se tarda en su tiempo. Pero ¿saben por qué se tarda en su tiempo? Porque lo que difícil tarda, lo que difícil es que se cumpla, ¿saben lo que viene de parte de Dios? Es algo grande, es algo glorioso. Entonces, si estuviste esperando un milagro y todavía no aconteció, déjame decirte que lo que viene es algo glorioso sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Porque así como estuviste orando, así como estuviste clamando, Dios va a venir en el momento indicado, en el momento oportuno, y te va a decir: he hallado gracia, has hallado gracia delante de mis ojos, y lo que estuviste esperando se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. De hecho, la Biblia nos cuenta y nos enseña que Abraham era una persona que estaba avanzado en su edad. Su esposa también. Y dice en un momento que Dios le habla y le dice que iba a tener un hijo. ¿Y qué hace Sara? Dice que se ríe. ¿Pero por qué se ríe? Porque a los ojos naturales lo que Dios le había hablado era prácticamente imposible. Pero para Dios no había nada imposible. Por eso lo que hizo Abraham es sostenerse, es pelear esperanza contra esperanza, y dice que le fue contado por justicia. Y dice que él perseveró, que él no se quedó, que él no se detuvo, que él fue paciente, que pasaron los años. Y en el tiempo indicado de parte de Dios, dice que Sara quedó embarazada y luego dio a luz un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa. De hecho nos dice, acompáñenme ahora sí al libro de Juan, capítulo 11, versículo 30. Dice la Biblia: Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: ve al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. No sé si a alguien le pasó de decir: si Dios hubiese hecho esto en este momento, lo que estoy atravesando no lo tendría que atravesar. Si Dios hubiese estado en el momento que yo lo necesitaba, o hubiese cumplido cuando yo se lo había pedido, yo no estaría viviendo lo que estoy viviendo. Y eso fue lo que pasó con Marta. Marta le dijo a Jesús: Jesús, si fuiste avisado de que Lázaro estaba enfermo, si te envié el mensaje para que sepas de que Lázaro estaba a punto de morirse, y lo que vos hiciste es quedarte en el lugar donde estabas. Si hubieses llegado antes, esto no hubiese acontecido. Pero ¿saben lo que le dijo Jesús? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Dice que Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirá cómo le amaba. Y algunos de ellos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Fíjense que en el medio del proceso de espera, muchas veces vamos a encontrar voces que vienen y nos dicen: che, pero Dios no es que hace esto, Dios no es que hace milagros. ¿Por qué no lo está haciendo en tu vida? Si Dios te usa para sanar a otros, ¿por qué Dios no te está sanando a vos? Si vos no estás creyendo en un Dios que hace milagros, ¿por qué no lo está haciendo en tu vida? Yo no sé si conoce gente así, que viene y en vez de alentarte en la fe, lo que hace es desalentarte. En vez de decirte: cree que a su tiempo Dios lo va a hacer, cree que en el tiempo oportuno y en el momento indicado Dios se va a glorificar, lo que hacen es decirte: ¿no era que vos creías en esto y no está aconteciendo? Fíjate que tu Dios
al que vos le amás, al que vos clamás, al que vos amás, al que vos adorás, no está haciendo lo que vos le estás pidiendo. Pero fíjense que acá había muchos que hablaban y decían, ¿no es este el que abrió esto, el que hizo milagros, el que hizo esto, el que hizo aquello? ¿No podría haberle sanado? Poniendo en duda lo que Jesús hacía, o lo que Jesús iba a hacer, o el plan de Dios perfecto. Porque el plan de Dios no era sanar a Lázaro. El plan de Dios era que aquellos que vieron a Lázaro morir, lo pudieran ver resucitar. Ese era el plan de Dios. Y Jesús lo sabía. Jesús entendía que en el plan perfecto, donde Dios lo había enviado a hacer algo, tenía que cumplirlo. Él sabía que Lázaro iba a morir. Él sabía y sabe lo que estás pasando. Él sabía y sabe que ibas a atravesar lo que estás atravesando. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe las cosas que te duelen, las cosas que te molestan, las cosas que no podés vencer, las cosas que no podés enfrentar, los miedos que te atraviesan, los traumas que vivís, el pánico, el temor, la duda, la incredulidad, la incertidumbre. Dios lo sabe, iglesia. Dios lo conoce. Aún sabe aquellas cosas que no estás pudiendo vencer, donde decís, yo lo intento, pero no lo puedo hacer. Puedo 2, 3, 4 días, pero vuelvo a caer. Lo intento una semana, pero la otra semana vuelvo a caer. Lo intento un mes, pero al otro mes vuelvo a caer y vuelvo a desistir de lo que estoy haciendo. Él lo sabe, Él lo conoce y Él sabe que eso va a pasar. Lo que Dios está permitiendo es que vos creas que la gloria de Dios se manifieste en medio de tu circunstancia y en medio del proceso que estás atravesando. Lo que estás atravesando no va a durar eternamente, iglesia. Lo que estás viviendo no va a ser eterno. Lo que estás atravesando es un tiempo simplemente para que la gloria de Dios se pueda manifestar en el nombre poderoso de Jesús. Muchos hemos vivido procesos y hemos pasado problemas y situaciones difíciles. Pero cuando uno toma la decisión de creerle a Dios, es cuando ahí la fe empieza a aumentarse, empieza a incrementarse y la esperanza empieza a hacer que nosotros podamos entender de que en Dios estamos firmes. Entonces hay diferentes cosas que nosotros vamos viviendo, vamos atravesando, vamos cambiando también nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestras viejas costumbres, nuestros malos hábitos. Porque hay cosas que no se cumplen porque muchas veces no quiero cambiar los malos hábitos. Y no es que Dios no lo quiera hacer, Dios lo quiere hacer. Dios quiere glorificarse, Dios se quiere manifestar. Pero muchas veces lo que nosotros no hacemos es lo que Dios tampoco hace, porque le impedimos a Dios que lo pueda manifestar. Porque Dios por ahí te entrega algo que vos estás necesitando, pero no cambiaste tus hábitos y así como te lo entrega lo podés llegar a perder. Entonces Dios no te va a entregar un gran tesoro si en lo poco no le fuiste fiel. De hecho la Biblia dice, si me sos fiel en lo poco, quédate tranquilo que yo te voy a poner en lo mucho. Si vos sos fiel en las pequeñas cosas que yo te doy y que yo te entrego, quédate tranquilo que cuando venga lo mucho, yo te lo voy a entregar y vos lo vas a poder sostener y lo vas a poder multiplicar. Y no vamos a hacer y dejar que el miedo haga que nosotros enterremos lo que Dios nos dio. Por eso la Biblia dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y dice que entonces quitaron la piedra donde había sido puesto muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Saben? En esta historia que muchas veces se predicó, que muchas veces se enseñó, que muchas veces se presentó en una célula, en una prédica, en un culto y demás, podemos encontrar la historia de quitar la piedra, de que resucita al muerto, pero lo que yo quiero que veamos en esta historia no es solamente eso, sino es como muchas veces en el medio del proceso nuestros ojos naturales ven cosas que nuestros ojos espirituales no están viendo. Yo con mis ojos naturales y acá con los ojos naturales todos podían ver de que Lázaro estaba muerto, pero Jesús veía que Lázaro iba a resucitar. Por ahí nosotros podemos ver en el medio del proceso que todo está mal, que las cosas no cambian, pero a los ojos de Jesús
ya el milagro está acontecido, ya el milagro sucedió. Entonces lo único que tenemos que hacer es esperar y creer de que eso acontezca y de que eso se materialice en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántas veces nos hablaron y nos dijeron, estás sano y yo sigo enfermo? Pero si Dios habló de que ya estoy sano, Dios lo habló en los cielos, lo que falta es que se materialice en la tierra. ¿Cuántos han recibido palabras de sanidad, palabras de milagros, palabras donde Dios te dice, vas a prosperar, vas a ser bendecido, tu casa va a ser restaurada, y parece que las cosas van de mal en peor? Hay una palabra que se soltó, lo único que tengo que hacer es abrirle la puerta en la tierra para que se pueda materializar en mi vida. ¿Cuánta gente que no duda y automáticamente viene el milagro sobre esas personas? Yo tengo la oportunidad de orar por muchas personas, y hay personas que automáticamente uno le ora y recibe el milagro. Y hay otras que te preguntan, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Me pongo de costado, me pongo de rodillas, salto, me cruzo. Explícame. Y yo le digo a la gente, los milagros no se explican, los milagros no se entienden, los milagros se creen, y cuando se creen empiezan a suceder. A mí, yo siempre les conté, y el testimonio ya lo saben, yo cuando llegué a la iglesia a mí me costaba creer en los milagros y trataba de entender cómo se iba a materializar un milagro en mi vida. Cuando no pregunté más es cuando el milagro vino sobre mi vida. Entonces, deje de cuestionar cómo va a ser y empiece a creer de que Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. De hecho, la Biblia dice, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 11. Si me lo pueden poner en pantalla. Tengo la tablet que está un poco rebelde. Habrá de cambiarla ya. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Qué dice la Biblia? Cuenta la historia que Elisabet era estéril, que ellos no podían tener hijos, que ya estaban de edad avanzada. Pero en el momento oportuno y en el momento indicado le aparece un ángel a Zacarías y le dice, no temas, no tengas miedo, no tengas temor, porque tu esposa, la que es estéril, va a quedar embarazada de un hijo, porque ese hijo va a ser un profeta. Ese hijo no va a ser cualquier persona. Ese hijo va a ser aquel que marque la diferencia. Ese hijo va a ser el que convierta el corazón de los padres y el corazón de los hijos. Ese va a ser el que clame como una voz en el desierto. Ese va a ser el que marque el camino del Mesías. No va a ser cualquier cosa. Por eso se tardó. No importa la edad que tienes, no importa lo que estás atravesando, no importa el momento. Lo que importa es que ahora, en el medio de lo imposible, es donde Dios va a hacer las cosas posibles. Porque es fácil que Dios haga un milagro cuando las cosas son sencillas. Difícil es que Dios pueda hacer un milagro cuando las cosas son materialmente imposibles, en el nombre poderoso de Jesús. Elizabeth era estéril, Ana era estéril, Sara era estéril, pero en el momento indicado, en el momento oportuno, Dios se glorificó, Dios se manifestó, Dios se embarazó y Dios hizo que diera luz en el nombre poderoso de Jesús. Isaac, el hijo de la promesa, Samuel, un fiel profeta de Dios, Juan el Bautista, en el nombre poderoso de Jesús, que iba a marcar la venida del Mesías. No fue cualquier cosa
cosa. Entonces lo que estás esperando que todavía no se dio, quédate tranquilo que va a ser algo importante. No va a ser cualquier cosa, no va a ser algo pequeño, va a ser algo grande y va a ser algo glorioso en el nombre poderoso de Jesús. Si se estuvo tardando el milagro, lo que viene por delante es algo grande, es algo poderoso y es algo glorioso sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Lo que viene es grande, iglesia, no es pequeño. No mires tu condición, no mires tu situación, no mires lo imposible en el nombre poderoso de Jesús y empieza a creer. Porque ¿saben lo que pasó con Zacarías? Zacarías no creyó. Dijo, ¿cómo puede ser que yo a esta edad, mi esposa a esta edad, siendo estéril, pueda dar a luz un hijo? ¿Qué hizo el ángel? Dice que lo enmudeció. Y muchas veces Dios lo que tiene que hacer con nosotros es enmudecernos, para que no nos quejemos, para que seamos agradecidos. Porque ¿saben cuándo fue que Él recuperó la voz? Cuando nació Juan el Bautista. Mientras tanto, y durante el embarazo, Zacarías estaba mudo. No podía hablar. Y era el sacerdote, el que iba a ofrecer sacrificio. Sin embargo, Dios lo enmudeció para que no entorpezca lo que Dios ya había predestinado y había planificado en el nombre poderoso de Jesús. Hay muchas cosas que no acontecen porque yo me quejo, porque yo dudo, porque mi incredulidad está por encima mío, porque yo empiezo a desvalorizar aquellas cosas que Dios habló. De hecho, yo recibí una profecía hace poco y es una profecía que llegó en el tiempo que estaba necesitando, en el momento que estaba necesitando, para activar algo que estaba desactivado en el nombre poderoso de Jesús. Dios no se tarda en llegar, iglesia. Dios se va a manifestar en el tiempo que se tenga que manifestar. Dice la palabra que los discípulos estaban en una gran tempestad y en el momento que estaba a punto de hundirse la barca, ¿saben quién apareció? Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dice que Elías estaba debajo de un enebro y él deseaba morirse, pero dice la Biblia que apareció un ángel y le dijo: ten ánimo, cobra fuerza, come, levántate y sigue por tu camino en el nombre poderoso de Jesús. Podemos encontrar la historia de Jairo y su hija. Dice que Jesús apareció en el momento indicado. Dice que estaban yendo de recorrido a la casa de Jairo. Y en ese momento, ¿saben lo que pasó? Apareció la mujer del flujo de sangre. Y Jairo estaba como insistente y diciendo: dale, Jesús, porque se está por morir mi hija. Y de hecho le decían: no lo molestes ya al maestro si ya murió tu hija. ¿Qué le vas a decir? Pero Jairo seguía permaneciendo, seguía creyendo. Entendía que a pesar de que lo que le dijeran, estaba Jesús y con Jesús algo iba a acontecer. Dice que la pararon, bueno, en la historia del flujo de sangre, tocan el borde de su manto, la mujer es sanada en ese momento y fueron a la casa de Jairo y estaban todas las personas en esa casa. Pero ¿saben quién entró en el cuarto? ¿Quiénes fueron los que entraron? Las personas que creían. Pedro, Jacobo, Juan, la madre, el padre y Jesús. No dejes entrar a tu vida y no permitas que estén al lado de tu vida personas que no crean en lo que Dios habló acerca de tu vida, porque pueden frenar el milagro que Dios está a punto de desatar. Empezá a rodearte de esas personas que te alienten en la fe y que te hagan ser una persona de autoridad para que puedas creer que lo que Dios va a hacer se va a cumplir. No importa cuándo, no importa el momento, lo que importa es que Dios lo va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Y tenemos que creer, iglesia. Siempre decimos lo mismo los predicadores, no, antes que termine el año. De hecho hay una canción que dice: antes que termine el año, ¿cómo era? Lo veré, lo veré. No, bueno, soy de madera cantando, ¿no? Por eso hay músicos acá, hay ministros de alabanza, yo me dedico a predicar. El otro día le decía a los jóvenes: no, pues usted tiene que cantar. No, ni en la ducha canto, iglesia. Imagínense, me soportan predicando, imagínense cantando. Sería, no, piedras no necesito que me tiren. Igual el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿eh? Acá podemos hacer esto, podemos pelearlo, no hay problema. Iglesia, yo les decía, le digo, hay un lugar asignado para cada uno de nosotros. Y hay funciones para cada uno de nosotros. Y hay lugares que nosotros tenemos. Entonces no te preocupes por el lugar que por ahí vos querés cuando Dios te dio otro lugar. O sea, yo me siento acá adelante, ¿no? Mi esposa se sentó en mi lugar ahora. Ese es mi lugar. Hay muchos acá en la iglesia y dicen:
Yo me siento, este es mi lugar, acá no me saca nadie, ¿eh? Me sacan con la silla. Y muchas veces pasa eso. Me van a robar el lugar. Este es mi lugar. Y tenemos personas que nos rodean, que en vez de alentarnos en la fe nos dicen, estoy al lado tuyo porque en algún momento te vas a caer y ese va a ser mi lugar. ¿O no pasa eso? No dentro de la iglesia, lo hablo en general, ¿eh? En el trabajo, cuando te ascienden en tu trabajo y te ponen en un lugar, no sé, en la gerencia. Y hace un año que estás y hay gente que hace 5, 10, 15, vos decís, ¿cómo puede ser que este hace un año que está y ya lo pusieron en este lugar? Lo que no saben es lo que Dios puso en tu vida. Y muchos se van a acercar por conveniencia, porque van a querer lo que vos tenés. Porque ¿cuánta gente se acercó cuando estábamos bien, cuando estábamos bendecidos, cuando estamos bien prosperados? Siempre te rodea la gente esa que está, armás un partido y juntás, en vez de 11, juntás 22. Dos equipos. Ahora, cuando las cosas van mal, hola, no estoy, llueve, no me deja mi esposa, no puedo esto, no puedo lo otro. Porque hay personas que son así. Tenemos la historia de los 4 amigos, que son personas que están en el momento que tienen que estar. En el momento que tienen que estar lo que hacen es alentarte. Está bien, vos no podés hacerlo porque estás paralítico, no te podés levantar, quédate tranquilo. Pero no, entre todos no vamos a poder hacerlo, no hay problema. Nosotros tenemos que levantar un horno en el fondo. Y yo sé que solo no lo puedo hacer. Pero si vamos entre 4 o 5, vamos a hacer menos esfuerzo y lo vamos a poder levantar. De eso se trata, iglesia. Cuando vos te empezás a rodear a ese tipo de personas, lo que hacen es alimentarte en la fe. Y llegan en el momento oportuno, en el momento indicado. Como yo le decía, yo recibí una palabra de parte de Dios en el momento que dije, Dios, ¿qué pasó? Cuando dije eso, recibo la palabra. Esto. Entonces, Dios me hablaba y me decía, decile a la iglesia que yo llego en el momento que tengo que llegar, que yo siempre llego a tiempo, que aunque parezca que Lázaro estaba muerto, quédate tranquilo, que si murió va a resucitar, que aunque parezca que no se va a levantar en el nombre poderoso de Jesús, aunque parezca que no va a cambiar en el nombre de Jesús, que aunque parezca que esta situación va a seguir siendo de la misma manera, seguí confiando, seguí creyendo y seguí orando, porque dice la palabra de Dios que Zacarías había orado a Dios. De hecho, el ángel le dice, Zacarías, no temas, quédate tranquilo, porque tus oraciones, no dijo tu oración, tus oraciones fueron contestadas. Significa que él estaba orando por algo que estaba necesitando, pero cuando viene el ángel empezó a tener miedo y empezó a descreer. ¿No nos pasa eso en algún momento? Estamos orando y decís, uy, pero viene el milagro, tengo un poco de miedo, no sé, ¿cómo lo va a hacer Dios? El otro día me tocó orar por una persona y no, pero ¿cómo lo voy a hacer? Usted siéntese. Pero no, y empezó a tener miedo. Le digo, quédese tranquilo, no va a pasar nada. Y no, pero ¿me va a doler? No, los milagros no duelen. Lo que duele es la prueba para llegar al milagro. Así que quédate tranquilo que está saliendo. Y esto no va a doler. Esto para que Dios se glorifique en el nombre de Jesús. Dios actúa así. Obviamente que en el proceso pasan un montón de cosas. Encontramos hombres de Dios, mujeres de Dios en la Biblia, que pasaron momentos de dificultad. Pero en el tiempo oportuno, en el momento indicado, ¿quién aparece? Dios. ¿Quién aparece? Jesús. ¿Quién aparece? Aquel que te va a salvar de las papas. O sea, estás a punto de que se te quemen las papas, ¿quién aparece? El que sabe cocinar. ¿Cómo hago esto? Y aparece el gran asador. Justo te estaba necesitando. ¿Se te cortó la luz? ¿Quién aparece? El electricista. ¿Te pasa algo? ¿Quién aparece? Bueno, esa persona que sabe de ese oficio que te va a ayudar a solucionar el problema. Justo llegó el abogado. No, el abogado mejor no. Dice la Biblia, vayamos a Daniel. Acompáñenme. Te reprendo. Tablet, en nombre de Jesús. Daniel 10. Capítulo 10, versículo 12. Por favor. Entonces me dijo, Daniel, ¿qué le dijo? ¿Qué sigue? Coma. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué dice? Fueron oídas tus palabras
¿Qué sigue diciendo? Y a causa de tus palabras, yo he venido. No temas, no tengas miedo, porque desde el primer momento que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tu petición y a causa de tu oración, estoy aquí yo para traerte una respuesta en el nombre de Jesús. Y a pesar de que el príncipe de Persia se levantó, ya tenés la victoria. Ya la victoria está. Pero ¿saben qué? Cuando le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón, no vino la respuesta. La respuesta vino a los 21 días. Significa que tuvo un tiempo de espera, un momento de seguir orando, seguir clamando y seguir perseverando para que venga el ángel y le ratifique lo que había orado el primer día, que postró y humilló su corazón. Yo no sé hace cuánto estás orando, no sé hace cuánto estás pidiendo o le estás clamando a Dios por algo, pero lo que sí sé es que Dios en esta noche va a traer una respuesta sobre tu vida. Que Dios se va a glorificar sobre tu situación y lo que estás atravesando en el nombre poderoso de Jesús. Por ahí no estás entendiendo, porque a veces son difíciles de entender los planes de Dios. A veces es bastante complicado entenderlo a Dios. Es difícil. Pero si te mantenés creyendo y perseverás en eso, quédate tranquilo, quédate tranquila, que Dios lo va a hacer a su manera, en el momento indicado. De hecho, dice que la Biblia que cuando Daniel fue metido en el foso de los leones, el mismo rey Nabucodonosor le dijo, ora a tu Dios y que Dios sea aquel que pueda sacarte de esta situación. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Dios envió ¿a quién? A un ángel. ¿Y qué hizo el ángel? Cuando lo tiraron al foso de los leones, le cerró la boca a los leones. No antes, no después. En el momento de la prueba fue cuando apareció el ángel y le cerró la boca. Y no solamente le cerró la boca, sino que después, aún aquel que no creía en Dios, terminó creyendo en Dios en el nombre poderoso de Jesús. Por eso le digo, en el momento oportuno y en el tiempo indicado, Dios se va a manifestar y Dios se va a glorificar sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen de que en tu crisis, en tu prueba, en tu momento difícil, Dios se va a manifestar y se va a glorificar? Y yo sé, como les dije recién, muchos decimos, antes que termine el año va a pasar esto, va a pasar aquello, y sí va a pasar sobre aquellos que creen. Y sí va a pasar sobre aquellos que se siguen desafiando. Y sí va a pasar sobre aquellos que siguen manteniendo y perseverando en la fe. Que a pesar de lo que tus ojos estén viendo, lo que Dios va a hacer en el nombre de Jesús es cumplir lo que estuviste pidiendo. Aunque veas que tu cuerpo por ahí no está preparado, Dios dice, no importa, quédate tranquilo que yo hago así, tac, y empiezo a prepararlo y empiezo a glorificarme sobre ese cuerpo dañado en el nombre poderoso de Jesús. Hay enfermedades, Dios me dice que les diga que antes de que termine este año van a ser extirpadas de tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Hay cáncer que se va a secar en el nombre poderoso de Jesús. Sigue creyendo, sigue golpeando, sigue pidiendo y sigue orando, porque antes que termine este año, muchos van a dar testimonio de que la gloria de Dios se manifestó sobre esas personas que estaban clamando por sanidad en el nombre poderoso de Jesús. No sé cuántos creen, pero sé que Dios, antes que termine este año, muchos van a recibir milagros en el nombre poderoso de Jesús. No sé cuántos creen, yo lo creo y yo lo recibo, lo atrapo, lo abrazo y antes que termine este año yo quiero que Dios me bendiga. No voy a esperar al año que viene. Y muchas veces llegamos a fin de año diciendo, uy, ¿qué podrá hacer Dios si durante el año no hice nada, no me moví, no me hice... Dios, en un minuto, en un segundo puede hacer un montón de cosas. Entonces a Dios no le importa el tiempo, lo que le importa es cómo está tu corazón frente a la prueba, cómo está tu corazón y cómo está tu fe frente a lo que estás atravesando. No digo que no dudamos a veces, sí, porque nos pasa a veces decir, y se está alargando este proceso, es como que es largo y parece que el fin está lejos, pero Dios puede hacer tac y sacarte y glorificarse. Pero tiene que ser en su tiempo. Y a veces nos duele entender y comprender cómo Dios lo puede llegar a hacer. Pero cuando Dios se glorifica es cuando viene el gozo sobre nuestras vidas, cuando empieza a venir la alegría, el contentamiento. Porque saben que cuando tanto Marta como María
estaban entristecidas, agobiadas, porque su hermano Lázaro estaba enfermo y había muerto. De hecho, le dijeron, ya pasaron 4 días, y ya, hay olor acá a muerte. Y Jesús le hablaba y le decía, quédate tranquilo que yo soy la resurrección y la vida. Quédense tranquila. Y pensaba que le están hablando de la vida eterna, y Jesús le estaba hablando de que Dios iba a hacer un milagro en ese lugar. De hecho, ¿saben lo que significa Betania? Betania significa el lugar de dolor, lugar de sufrimiento. ¿Y saben lo que Dios me dice que te diga? Que en el lugar de tu sufrimiento es donde va a venir el milagro. En el lugar de tu dolor es donde Dios se va a glorificar. En el lugar donde estás atravesando la prueba, el lugar de fuerte prueba, así como pasó como la viuda de Sarepta. Dice la palabra que Eliseo fue enviado a Sarepta de Sidón. Y Sarepta de Sidón significa lugar de fuerte prueba. Dice que había una viuda que tenía un hijo y que estaban a punto de morirse. Sin embargo, Dios le habla al profeta y le dice, ve que yo ya he preparado una viuda que te va a sustentar. Me imagino al profeta diciendo, voy a llegar, voy a tener manjares. No, fue al lugar donde había una fuerte prueba, fuerte dolor y fuerte sacrificio. Pero ¿saben qué? En el momento que la viuda y su hijo estaban a punto de hacer la última comida para comerla y dejarse morir, es donde Dios envía un profeta. Y cuando Dios envió el profeta, dice la Biblia que fue alimentado el profeta, fue alimentado la viuda, fue alimentado el hijo y fue alimentado toda su casa. Entonces, en el lugar de ardiente prueba, en el lugar de fuerte proceso, es en el lugar donde Dios envía una palabra profética sobre tu vida para decirte que vas a seguir viviendo, vas a seguir haciendo cosas, vas a seguir caminando, Dios se va a seguir glorificando en el nombre poderoso de Jesús. Sobre eso que estás atravesando, Dios se va a glorificar, iglesia. Él no se tarda en cumplir lo que te prometió. Pasaron años, pasaron meses, pero sé que Dios lo va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Pónganse de pie, por favor. No quiero alargar mucho.